compartir con ustedes no mi sorpresa, porque no es sorpresa, ¿no? Pero sí mi preocupación es la palabra, por un hecho significativo para mí no como comunicador, sino como venezolano, como ser humano. Hay una noticia que yo les voy a dar a ustedes por acá, por del dicho al hecho, una noticia que se sale del marco de nuestro perfil. Como ustedes saben, del dicho al hecho se encarga de leer los titulares y ubicarlos en una perspectiva amplia, ubicar el titular en su contexto. Pero como bien dice mi amiga Imara Lorenzo, el silencio también es un discurso, las omisiones también forman parte de lo que se expresa. Hay muchas cosas que se dicen, pero hay silencios que también son escandalosos. Bueno, hoy yo no encontré en ningún periódico regional, en ningún medio impreso nacional, una referencia a un hecho que es importante. Es sí un aniversario, no es un hecho del presente, pero ocurrió hace muy poco tiempo, y debiera haber hecho una marca, un antes y un después en la historia de las luchas sociales en nuestro país. ¿Cómo les explico? La señora Margaret Thatcher, quien fue una estadista británica muy importante, una persona que tuvo grandes logros en materia económica, una persona que jugó un papel destacado en la escena internacional. Bueno, la señora Margaret Thatcher es una de las más importantes razones por las cuales es recordada y sí, de alguna manera debatida, es porque Margaret Thatcher dejó morir a unos prisioneros políticos irlandeses que estaban en huelga de hambre en una cárcel británica. Los dejó morir, ellos estaban en huelga de hambre y los dejó morir. Eso, por cierto, la señora Margaret Thatcher fue una política del ala conservadora del partido Tory, es decir, podríamos decir una político inglesa de derecha. El dictador cubano Fidel Castro ha cometido miles de crímenes contra su pueblo, y muchos crímenes además, específicamente contra las personas que han disentido de su gobierno, de su dictadura. Ahora, uno de los crímenes más horrendos fue el perpetrado contra Zapata, un prisionero político que se declaró en huelga de hambre, y la horrenda dictadura de Fidel Castro lo dejó morir en la huelga de hambre. Bueno, les digo todo esto porque hoy se cumplen 3 años de la muerte de Franklin Brito. Hoy 30 de agosto, se cumplen 3 años de la muerte de Franklin Brito, y no sale por ninguna parte, mi llave, por ninguna parte. Y entonces, como lo hemos dicho anteriormente, nuestro trabajo, que consiste en ser megáfono y tribuna de los más humildes, añade un tercer concepto. Somos megáfono y somos tribuna, pero también somos memoria. Y yo quiero recordar hoy que Franklin Brito era un productor agropecuario que empezó a pelear con el poder, porque hubo un alcalde allá en el estado Bolívar, donde él vivía, en el pueblo Guaratara, en el municipio Sucre del estado Bolívar, hubo un alcalde que quiso combatir una plaga que se estaba comiendo las plantas de ñame, y quiso combatirla con un proyecto de fumigación con un insecticida altamente contaminante. Y resulta que Franklin Brito, además de productor agrícola, era biólogo. Entonces Franklin Brito se opuso a eso, se opuso a envenenar la tierra. Él decía, hay controles orgánicos que son mucho más eficientes y que además no contaminan. Y Franklin Brito ganó esa batalla, es decir, le quitaron a ese alcalde, chavista por cierto, el negoción que iba a hacer, porque la CBG iba a poner el dinero para ese proyecto de fumigación con contaminantes. Bueno, le quitaron los reales, y allí ese alcalde le puso la cruz a Franklin Brito. Ese alcalde dio autorización para que le invadieran las tierritas a Franklin Brito. Franklin tenía una suerte de minifundio allí, una parcela pues.
Bueno, este señor dio autorización para que le invadieran las tierras, ¿no? Y el INTI emitió unas cartas agrarias para que los invasores, además, dijeran que estaban allí apoyados por el gobierno. Pero ahí empezó una larga lucha de Franklin Brito, muy larga lucha. Franklin Brito se declaró en huelga de hambre 8 veces. Y creo que en su huelga de hambre número 4, número 5, por allí, Franklin Brito se cortó el dedo meñique de la mano izquierda, se mutiló. Ustedes saben por qué lo hizo, para llamar la atención de los medios de comunicación sobre su caso, porque vamos a decirlo de una vez, Franklin Brito no solamente fue agredido brutalmente por el gobierno, también fue agredido por el silencio de la sociedad. Él se tuvo que mutilar un dedo para que los medios de comunicación le hicieran caso, entendieran que su caso era serio, severo. Bueno, así pasaron las cosas, así pasó el tiempo. Franklin Brito se lanzó en huelga de hambre, creo que fue la 6ª o 7ª huelga de hambre frente a la sede de la OEA, y no pasaba nada. No pasaba nada. Un día el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, se lanzó en huelga de hambre también frente a la sede de la OEA, reclamando el dinero para pagarle a los trabajadores de la alcaldía mayor. Bueno, y cuando llegó Antonio, entonces ahí sí hubo prensa, movilización, luces, cámara, acción. Había mucha tensión y era lógico, ¿no? Un alcalde se estaba declarando huelga de hambre. Termina la huelga de hambre de Antonio y se fue todo el mundo, incluyendo periodistas, incluyendo medios. Después vino una huelga de hambre de estudiantes allí mismo y nuevamente el dispositivo de solidaridad, los toldos, la colchoneta, la prensa, las luces. Terminó la huelga de hambre, se fueron todos y ahí quedó Franklin solito. Y yo me di cuenta de eso. Y yo hablé con él. Y lo sacamos a un programa del Radar de los Barrios. Y empezó allí toda una oleada de, yo diría, de vergüenza. El país se dio cuenta. Así como yo sentí vergüenza, el país se dio cuenta de eso, de esa injusticia, y empezó entonces todo el mundo a ver qué estaba pasando con Franklin Brito. Y empezó a surgir un gran movimiento al menos de empatía, sino de solidaridad con la lucha de este hombre. Pero tal fue este movimiento que en un momento determinado el gobierno llegó y dijo, mira, vamos a ver qué es lo que está pasando allí. Y ahí llegó Cilia Flores, y ahí llegó fulano de tal, ¿no? Y llegaron a un acuerdo supuesto. Y Franklin dijo, bueno, si es así desisto de la huelga, y lo llevaron para una clínica. Pero cuando estaba en la clínica, el gobierno dijo, sí, yo te voy a indemnizar, pero no te voy a firmar nada por escrito. Y Franklin dijo, no, así no, porque a mí no, yo no estoy cobrando soborno, yo no estoy aceptando chantaje, yo quiero que a mí se me reconozcan los derechos. Y se declaró nuevamente en huelga de hambre. ¿Y saben lo que pasó? Lo secuestraron. Llegó de noche un piquete armado y se lo llevaron para el hospital militar. Se lo llevaron para el hospital militar contra su voluntad, por eso digo, secuestro. Y ahí lo tuvieron en el hospital militar. Y allí, en manos de sus captores, murió en la noche del 30 de agosto, tal día como hoy, hace 3 años. Después que murió, entonces mucha gente dijo que el nombre de Franklin Brito es una lucha, es una bandera en la lucha por el derecho a la propiedad y por los derechos civiles, después que murió, ¿no? Hoy, a 3 años de su muerte, su familia lo recuerda con una misa y yo lo recuerdo con estas palabras. Y yo sí digo, yo que estuve con él, ¿no? La humilde Asociación Civil Radar de los Barrios fue la única organización que convocó 2 movilizaciones frente al hospital militar en solidaridad con Franklin Brito. A una asistieron 70 personas, a otras 100 y pico. Pocos políticos, recuerdo yo a Adelsa Solórzano allí, recuerdo también a Pablo Medina allí, pero muy poca gente se aproximó. Después que murió, sí, después que murió se llenaban la boca con el nombre de Franklin, porque Franklin murió agredido por el gobierno y olvidado por mucha gente. Hoy, Franklin, mi hermano, mi palabra de respeto, de reconocimiento por haber sido un hombre que fue capaz incluso de entregar su vida por sus principios, por la lucha, por el derecho que tenemos todos nosotros a la propiedad, por el derecho que tenemos todos nosotros a una vida decente, por el derecho que tenemos todos nosotros a no temerle al Estado, sino a entender que el Estado es un servidor del pueblo y no al revés. Por todo eso luchó Franklin Brito y por todo eso Franklin Brito entregó su vida. Que se sepa pues que todavía vemos venezolanos con memoria y que todavía vemos venezolanos con vergüenza.